Por favor, me dicen si estoy llegando a ustedes. Repórtense si estoy llegando a ustedes. Por favor, repórtense si estoy llegando a ustedes para ver si nuestra señal está bien. Uno, dos, tres. ¿Estoy llegando a ustedes, mis hermanos? Por favor. ¿Sí? La hermana Carrillo ya se reportó y dice que sí estoy llegando a ella. Ahora con ustedes, un viewer. Solo tengo a la hermana Carrillo. Ana de la Torre, ¿estoy llegando bien? Ahora sí, ya dice, ya quedó listo, dice Artes. Margarita también, Margaret dice sí, Brian dice sí, Carlos Roberto dice sí, Jonathan dice allí está bien, pastor. Qué bueno. Ahora sí pues, entonces les decía que gracias a Dios estamos estudiando las 29 cosas que están en palabras simples en el Nuevo Testamento para mostrarnos lo que es la persona de Dios que vino a través de la encarnación de Jesucristo. Y ahora estamos ocupados en las 10 cosas que están explicadas por medio de parábolas. Les dije que la primera cosa que estudiamos de lo que Dios es en parábola, Él es comparado como un padre de familia. Él como padre de familia encomendó a los judíos su gestión, su reino, pero ellos fueron malvados, mataron a los profetas y mataron al hijo. Luego después vimos que Dios aparece como el rey en la parábola de las bodas, como rey. Por favor, pongan mucha atención. Él aparece como rey en Mateo 22 del 1 al 14. Ahí aparece como rey. Voy a hacer bastante énfasis porque estos 10 puntos son importantes. Primero lo tenemos como padre de familia. Segundo, lo tenemos como rey. Tercero, lo tenemos como amigo. Ayer estuve predicando de eso y como amigo está bajo el contexto de la oración, de ser persistentes. Se recuerdan que hablé de que los que no oran no son amigos, porque cuando uno es amigo de Dios se elimina todo concepto religioso y se vuelve una relación íntima. El número 4 es que Él es el Señor en la parábola de la higuera. Él es el dueño. Entonces voy a volver a repetir porque ya ahorita ya he desarrollado 4 cosas que pertenecen a la persona de Dios explicada en parábola. Él es padre de familia en parábola. Él es el rey en la parábola de la fiesta de bodas. Él es el amigo en la parábola de la oración persistente y Él es el Señor y dueño en la parábola de la higuera. Hoy vamos a entrar a la quinta cosa. La quinta cosa es que Él es el amo. Él es el amo en la casa, en la parábola de la cena. Escuche bien. Ya hablamos de la parábola de la boda, ahora vamos a hablar de la parábola de la cena. Y para ello vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24. Lucas 14, del 15 al 24. Y quiero que por favor me pongan mucha atención. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre, noten pues, un hombre, aquí no dice un rey. En Mateo 22 dice,
Mateo 22, del 2 al 14, del 1 al 14, dice un rey. ¿Por qué? Porque Mateo es el evangelio del reino. Y siempre que nosotros estudiemos acerca de el reino, estamos estudiando acerca de la recompensa que Dios tiene para nosotros. Nunca olvides que el evangelio de Mateo es para el reino, para la recompensa. El Evangelio de Mateo no es para la salvación, es para el reino, es para la recompensa. Se enfoca totalmente en la recompensa que el cristiano debe obtener por su trabajo. Eso es Mateo. Ahora veamos en Lucas. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ok, fíjense pues. Aquí en esta parábola de la gran cena, Dios es el amo de la casa. Versículo 21. Dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En la parábola de la gran cena, esta gran cena es diferente a la fiesta de bodas de Mateo 22, del 2 al 14. Vayamos a Mateo 22, del 2 al 14. Quiero que veas la diferencia. Mateo 22, del 2 al 14. Mira cómo dice allí. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Te lo voy a repetir bastantes veces. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados,
y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ok, ¿ven ustedes la diferencia entre Mateo y Lucas? Fíjate que aquí en Lucas, capítulo 14, versículos del 16 en adelante, dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena. Entonces, en la parábola de la gran cena, Dios aparece como un hombre, y en el contexto dice que también es padre de familia. O sea que es alguien que hace una fiesta y se pone a invitar a los que él quiere. Pero noten, porque Mateo, si ustedes ven el contexto del capítulo 22, es importante ver que Dios le quitó el reino a los judíos y se lo dio a la iglesia. Leamos Mateo 21:43, para que usted vea pues que el contexto de Mateo es para el reino, el reino, el reino, mientras que Lucas no es para el reino. Ahorita les voy a explicar. Dice 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Se lo quitó a los judíos y será dado a gente que produzca los frutos de él. Se lo da a la iglesia. Es muy importante que tú veas en Mateo cómo Dios le quita el reino, se lo quita a los judíos y se lo da a la iglesia, la recompensa. Dios quería recompensar a Israel. Dios quería recompensar a los judíos, que ellos tuvieran parte del reino, pero ellos no quisieron. Entonces Dios se lo pasa a la iglesia. Pero ahora veamos que en Lucas, el amo de la casa, el padre de familia, el hombre, no el rey, él hace una gran cena. Y esta fiesta que nosotros vemos de bodas en Mateo es diferente a la cena que nos presenta Lucas 14. Porque Lucas 14:16, vamos a leerlo otra vez, Lucas 14:16, entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ha preparado su salvación completa como una gran cena. Nosotros debemos entender nuestra salvación completa como una gran cena, pero nuestra recompensa es como una boda. Para entender nosotros bien, pues, para que nosotros entendamos que la recompensa, que es heredar el reino, es como una boda. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso ayer les expliqué, la iglesia está desposada. Desposarse con Cristo es para el reino. Sin embargo, disfrutar de la cena de Lucas es para entender nuestra salvación completa. ¿Estamos? Estamos agarrando la onda, estamos desarrollando la cosa número 5. Dios ha preparado una salvación completa y eso está explicado como una gran cena. La gran cena para que Israel obtuviera salvación. Por eso ellos dicen: estoy ocupado. O sea, Israel estaba muy ocupado de sus riquezas, tales como su tierra, su ganado, su esposa, y ellos rechazaron la invitación. Vamos a leerlo en Lucas 14 del 18 al 20. Y todos a una
comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Te das cuenta? Esa fue la actitud del pueblo de Israel hacia el Señor Jesucristo. Él, como un hombre que los estaba invitando a una esplendorosa cena, ellos usaron todas sus cosas materiales para rechazarlo. Entonces, Dios envió a sus apóstoles a invitar a la gente de la calle, a los pobres, a los ciegos, a los cojos, y ellos, por causa de su pobreza, aceptaron la invitación. Ellos reconocieron que eran cojos, que eran ciegos, que eran pobres, que no tenían ninguna riqueza como los otros. Los otros eran riquísimos. Tenían tierras, tenían propiedades, tenían todo lo que es riqueza, ganado, y aún hasta sus esposas eran una riqueza para ellos. Pero entonces veamos lo que dice el 21 y 22. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Fíjese pues, el lugar era amplio. El lugar de la salvación del creyente es amplio, porque Cristo murió por todos los hombres. Pero es claro que solo van a venir los que han sido ordenados para salvación. Aún había lugar, por tanto, Él envió a sus siervos al mundo gentil para que llenaran el lugar amplio y vacío. 22 y 23. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. Imagínese usted, aún había lugar. Leamos, porque estos conceptos se clarifican en las epístolas. Vamos a leer primero en Hechos. Leamos Hechos 13, 46, 48. Hechos 13, 46, 48. Hechos 13, 46 al 48. Dice aquí, mire pues, dice, Hechos 13, 46 al 48. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¡Wow! Y aún más amplificado el concepto, vayámonos a Romanos, capítulo 11 y versículo 25. Romanos 11, 25. Ahí dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, nunca se te olvide que la diferencia entre la gran cena de Lucas, la gran cena de Lucas 14, y las bodas de Mateo 22, la gran diferencia es que en Mateo se nos presenta una fiesta de boda dada por el rey para que nosotros heredemos el reino, para que tengamos recompensa. Mientras que en Lucas 14 se nos presenta cierto hombre haciendo una cena que significa la salvación para el creyente. ¿Te das cuenta? Por favor, nunca te olvides de eso. ¿Quieres predicar bien la palabra de Dios? Aprende a predicar que en Mateo heredamos el reino. En Mateo está la transición de cambio de manos de reino. Mientras que en Lucas, con la cena, tenemos explicada la salvación para los gentiles. Salvación rechazada, la vida eterna rechazada por los judíos, pero apreciada por los cojos, mancos, ciegos, todas las personas que reconocemos que somos pecadores. Así que Dios también se presenta como cierto hombre, como amo, como jefe de familia para nuestra gran salvación. Muy bien, entonces desarrollemos otro punto más. Este punto que sigue es muy famoso entre los cristianos porque es el padre del pródigo. Vamos a tocar entonces la cosa número 6 que concierne con el padre del pródigo. Dios también es el padre del pródigo. Así que el Dios a quien pertenecen todas estas cosas, Él es también el padre del pródigo. Entonces, vamos a ir a Lucas 15, versículos del 11 al 32. Lucas 15, versículos del 11 al 32. Dice: y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levanta a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro. Perdón, mis hermanos, ya estaba bien emocionado leyendo Romanos. Y ninguno me dice nada. Ninguno me dice nada, pero gracias a Dios que por ahí tengo a mis secretarias. No, les dije que para hablar del padre del pródigo nos tenemos que ir a Lucas 15. Lucas capítulo 15. De repente me vino a la mente, pero sí, el hijo pródigo está en Lucas 15 y 16. Entonces vamos a regresar a Lucas 15. Ahí me disculpan, para que, bueno, de todas maneras leer la Biblia es muy provechoso. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 34, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjese pues, aquí Dios es revelado como un padre amoroso que recibe a su hijo pródigo. Ahí del 20 al 24 nosotros lo leemos. El hijo pródigo se fue a un lugar lejano con toda la herencia recibida de parte de su padre. Y al llegar al país lejano a donde se fue, vivió una vida disoluta, de derroche, y se quedó sin nada, hasta padecer de un hambre infernal. Versículo 13. Ahí dice: No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Después de haberse gastado todo lo que le dio su padre, versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En esa condición de necesidad, recapacitó con el deseo de volver a su padre, versículos 17 y 18. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese pues, él estaba lejos, pero lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, que el padre viera a su hijo desde lejos, eso no fue una casualidad, no. De hecho, salió de la casa porque él estaba esperando, muy ansioso, de que su hijo volviera a casa. Mira qué tremenda esta parábola, porque esta parábola describe la situación tuya y la mía. Sí, entonces eso nos demuestra que la actitud de Dios como padre es siempre esperando a sus hijos.
Oh, qué padre tan amoroso, hermano, que siempre está ansioso. Mire, Él está esperando que todos nos arrepintamos. Él está esperando que todos los que están ordenados para vida eterna, por eso nosotros tenemos que orar por nuestros familiares, orar por nuestro tío, nuestra tía, nuestro primo, nuestra prima, por nuestros papás, algunos que no son cristianos, porque Dios está ansioso en que ellos vengan. Y por eso nosotros tenemos que predicarles a Cristo a todos nuestros familiares. Entonces, la forma en que el Padre recibe de regreso a su Hijo nos muestra el gran afecto que tiene Dios por todos nosotros antes de que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Él y seamos recibidos en el seno del hogar, que por supuesto el seno del hogar representa la vida de la iglesia. Nosotros hemos sido recibidos en la casa del Padre. La casa del Padre es la iglesia, hermano. Qué lindo. Mire que usted y yo ya no somos pródigos. Ya no andamos vagando. Ya no andamos, hermano, allá afuera. Sí, somos débiles, fallamos en muchas cosas, pero ya posicionalmente nosotros hemos sido puestos de vuelta en la casa de Dios, gracias al Señor. Entonces, lo que Él le dice a sus siervos es algo que nos debe de impresionar. Mire lo que le dice a sus siervos, versículos 22, 23 y 24. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo siempre les he dicho que nosotros los cristianos tenemos tres herencias. Tenemos la herencia que nosotros pedimos. Se recuerdan que hemos estudiado esto en la preexistencia, porque nosotros en la preexistencia le pedimos a Dios nuestra herencia porque nos fuimos a un país lejos, es decir, de la esfera celestial aparecimos aquí en la esfera terrenal con una parte de herencia para gastarla como querramos, porque el Padre es tan rico que Él nos la dio y nos mandó a esta tierra y no le importa cómo nos la gastemos la primera parte de nuestra herencia. Pero luego cuando nosotros recapacitamos y volvemos a casa, Él nos puso vestido nuevo, anillos, sandalias. Él hizo una fiesta grande porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros regresamos a la casa del Padre y ahora aquí en la casa del Padre estamos disfrutando de una herencia que todo es nuestro, somos herederos, aleluya. Hemos entendido nuestra salvación, que en Abraham somos gente de fe, en Isaac somos super herederos y en Jacob Dios nos va a transformar para volvernos los Josés, que son reyes, aleluya. Entonces, gracias a Dios por la salvación tan grande que Dios nos ha provisto y nos la enseña a través de ser el padre del hijo pródigo, aleluya. Nosotros, gracias a Dios, hemos retornado a casa y de aquí nos toca ir a la tercera herencia, que es la herencia eterna. Nosotros vamos a estar en la nueva Jerusalén. Nosotros vamos a ser la esposa de Dios totalmente transformada y vamos a ser de color jaspe porque tendremos la semejanza completa de Dios. Aleluya. Entonces, qué bueno, mis amados hermanos, que podemos entender el punto, la cosa número 5, que Él es el amo de la casa, Él es el hombre que hizo una gran cena, denotando con ello nuestra salvación completa. Y Él es el Padre que nos ha recibido de vuelta en la casa. Muy bien, debido a que el punto que sigue es un punto que tenemos que estudiarlo con mucha diligencia, porque el punto que sigue es el juez injusto en la parábola
de la oración persistente. Usted se fijó que hablamos del amigo. Dios como nuestro amigo es algo íntimo, algo dulce, algo precioso. Pero ahora nos toca estudiar la cosa número 7. Y la cosa número 7 tiene que ver con el juez injusto. Vamos a ir a Lucas 18. Vamos a introducirnos en esta mañana en Lucas 18 para hablar del juez injusto. Ahora, yo sé que muchos de ustedes van a sorprenderse que Dios nos diga que Él es un juez injusto. O sea que es una parábola. Una parábola para que nosotros entendamos cómo es Dios como juez injusto. Es posible que primera vez en tu vida que escuches que el hermano Carrillo va a predicar acerca de que Dios es el juez injusto. Vamos a leerlo. Lucas 18 del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Fíjate, pues, primero que todo quiero que tú veas que la parábola del juez injusto se va a basar en la oración. Voy a repetírtelo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muchos hermanos han descuidado la oración. Sean sinceros. Por favor, sean sinceros. Y mire, yo he descubierto algo. Yo en lo personal sí oro. Oro en mi casa, oro en muchos lugares, yo oro por mi comida y todo, pero yo quiero decirle que yo nunca he sentido la satisfacción preciosa de la oración como es orar con los hermanos, orar juntos, porque eso está en las epístolas. Todos los apóstoles oraban juntos, ellos participaban de las oraciones juntos. La oración corporativa es la mejor. Cuando nosotros oramos individualmente, yo siempre les he dicho que son cookies, son cookies. Cuando uno ora en su casa, manejando, comiendo, en cualquier parte que uno ore, uno le presenta a Dios cookies. Pero cuando uno ora con todos los hermanos, uno le presenta a Dios una torta, un pastel. En la Biblia torta es pastel. Nunca se te olvide eso. Yo te ruego en el amor de Cristo que no se te olvide orar con los hermanos. Yo tengo años de años invitando a los hermanos a la reunión de oración. Leen las epístolas, subían a la oración, iban a la oración, oraban juntos, no solo partían el pan y dice, sino que participaban en las oraciones. Es que cuando nosotros oramos juntos y tenemos que aprender a orar, la oración corporativa, porque la oración corporativa es presentarle todos nosotros nuestras peticiones a Dios, pero como un conjunto. Entonces yo los exhorto a ustedes y los ruego porque, hermano, esto es por gracia. Esto no es no es impuesto, no es obligado. Si tú no tienes la gracia de Dios para orar, hermano, tienes que pedirle a Dios que te dé la gracia para orar, porque sin gracia no se puede hacer nada. Mira, si tú no tienes gracia para leer la Biblia, nunca la vas a leer. Si Dios no te da su gracia para orar, nunca vas a orar. Si Dios no te da gracia para cantar, nunca vas a cantar. Si Dios no te da gracia para ir a la reunión de los santos, jamás lo harás. La gracia es muy importante. Gracia es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Entonces la oración es poderosísima. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que solo me voy a introducir para que tú veas, porque en la parábola concerniente a la oración persistente, en Lucas 18, del 1 al 8,
El juez injusto se refiere a Dios. Quiero que sepas que cada vez que oras te estás acercando a un juez injusto. Él te dice que perseveres, que no desmayes, porque Él en la oración, Él es un juez injusto. Aleluya. Aquí lo dice, mira, versículos 6 y 7. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Te invito para que mañana sigamos. Mañana nos vamos a introducir en una forma más detallada acerca de lo que es Dios como el Dios injusto cuando nosotros oramos. ¿Ok? Recuérdate que es Él el que se pone como juez injusto. Tienes que entender entonces que cada vez que oras te acercas a un juez injusto. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y continuamos mañana. Hasta la próxima. Dios te guarde. Despídete, por favor. Despídete. Despídete, por favor.